Plaguicidas con equipos pulverizadores puede ser entendida como la deposición de la cantidad necesaria del principio activo en su sitio de acción. Cada tipo de plaguicida requiere diferentes coberturas y grados de uniformidad, aceptando desde un principio que el volumen aplicado es relativo. Generalmente se necesita un mayor volumen pulverizado en un cultivo de más follaje, especialmente si el mismo es totalmente cerrado. Para el caso, la soja es uno de los cultivos que presenta mayores dificultades para un buen mojado de sus hojas interiores debido al sombreado entre ellas. El cierre del canopy cubriendo entre el surco y la altura del cultivo son dos aspectos de mucha importancia a la hora de considerar aspersiones de productos fitosanitarios en soja. El volumen usado en la aspersión depende del modo de acción del producto usado, del grado de desarrollo del cultivo y del equipo de aplicación. Por experimentación, las mayores coberturas de gotas, menor incidencia de enfermedades y mayor rendimiento se lograron aplicando volúmenes de 150 litros por hectárea, obteniendo un promedio de impactos entre 170 y 175 gotas por centímetro cuadrado para los extremos superior e inferior de las plantas. Por otra parte, la selección de boquillas es un factor ligado a la efectividad del control y el éxito de una aplicación. En evaluaciones de distintos tipos de boquillas, no hubo diferencias en el depósito del caldo de aspersión sobre la parte superior de las plantas de soya. Sin embargo, sobre la parte inferior, con boquillas de abanico plano se obtuvo un mayor depósito. En soja, los mayores rendimientos se logran utilizando boquillas de cono hueco versus doble abanico plano. Aunque el doble abanico de rango extendido superó la cobertura del cono hueco, los rindes resultaron superiores utilizando cono. Estos resultados señalan la importancia de utilizar esta variante y solo reemplazarlo por doble abanico plano cuando no resulta posible lograr una presión mínima de 70 libras por pulgada cuadrada. En otros ensayos se demostró que el cono hueco trabajando con baja aspersión es superado por el doble abanico plano. En cuanto a la cosecha de cultivo de soya, tenemos señales que nos avisan el cultivo está listo para la cosecha, como son que las hojas se amarillan y se secan, los tallos se vuelven quebradizos, las vainas se abren con facilidad y se puede oír el sonido de los granos dentro de las vainas que están desprendidos. Se recomienda una humedad relativa entre el 13 y el 15%, densidades de siembra de 80 kilogramos por hectárea de semilla. Estos son entre 32 y 38 plantas por metro lineal. Esto ayuda a que las vainas crezcan más altas y el tallo más delgado, ayudando pues al corte. En cuanto a las herramientas que se utilizan, lo principal pues es la plataforma de corte, la cual está compuesta por barra de corte, tiene cuchillas y guardas, el molinete, el sinfín y el acarreador. En cuanto al ancho de corte, tenemos anchos de corte de 3.3 metros. La barra de corte debe ir a 10 centímetros del suelo como promedio. Se emplean puntones para que avancen entre los surcos y sirven para levantar las plantas caídas y guiarlas hacia la cuchilla, disminuyendo también el atoramiento. Se tienen molinetes, los molinetes también se fabrican molinetes especiales. Estos deben ir a una velocidad fija, aun cuando varíe la velocidad del avance de la máquina. Tenemos unos molinetes de dientes y molinetes orbitales, que hace que las penetraciones en las podas en el cultivo sea de forma lateral, siendo menos agresivas que el molinete convencional. El sinfín transportador, que en la mayoría de las plataformas de soya la cuchilla suele estar más adelantada que en las convencionales para evitar la obstrucción del material sobre la cuchilla y facilitar la acción del sinfín. Se usan barras de corte flexible para un control automático de la altura de la plataforma. Se debe también tener en cuenta la trilla y el cilindro. Se usan cilindros de dientes. Un buen funcionamiento de estos cilindros exige que los espacios entre los dientes del cilindro y del cóncavo deben ser iguales. Si los espacios son muy grandes, pues puede tener problemas en la trillada del grano y en la dañada de los granos también. Se debe tener en cuenta la separación, la limpieza, el retorno al cilindro y el manejo del rastrojo de soya, que se aconseja usar un picador de paja colocado en la cola de la máquina para trillar palos y demás residuos, incorporarlos al suelo. En cuanto a la comparación entre Colombia y Brasil en lo que es la cosecha, tenemos que investigaciones realizadas por Corpoica evidenciaron el estado de obsolencia del proceso y de maquinaria para el cultivo de la soya, teniendo problemas en la falta de experiencia y pericia de los operadores, falta de experiencia en la calibración de las combinadas y evaluación de pérdidas,
así también como la no exigencia por parte de los productores para que las operaciones se hagan con los respectivos ajustes de la máquina y no se tengan tampoco en cuenta las condiciones ambientales y el cultivo al momento de la cosecha. En contraparte, pues al contexto nacional tenemos que Brasil actualmente se ha aprovisionado de nueva maquinaria y adecuada, capaz de atender todo este proceso de cosecha. Esto también promovido por la alta rentabilidad que representa el cultivo para el país y la inversión de multinacionales que ha facilitado la industrialización del cultivo. Esto ha hecho que muchos agricultores pues se pasen a este cultivo en diferentes regiones del país.